Quieres dar clases en línea a extranjeros, pero te da miedo el tipo de estudiante que te puedes llegar a topar o llegar a enseñar en este tipo de plataformas, o si te atreves a hacer freelance, ¿cómo lidiarías con cierto tipo de estudiante? Pues aquí en este video te digo los 5 tipos de estudiantes que te puedes llegar a ver más dando clases en línea, y también te digo cómo salir de ciertas situaciones medias complicadas, dejémoslo así. El primer estudiante, aquí estoy empezando positivo, es el tipo de estudiante aplicado. Así es, aquí en este tipo de plataformas, lo crean o no, hay estudiantes que así se toman en serio aprender el idioma y quieren hasta clases contigo casi que todos los días de la semana, si tienes la disponibilidad, porque hay estudiantes que de verdad se quieren tomar en serio aprender el idioma y suelen ser personas muy aplicadas. Este tipo de persona suele ser este tipo de persona que es estudiosa, que le gusta mucho recibir clases contigo, lo cual para mí en un principio fue un gran aprendizaje, porque sí, también si ustedes están disponibles a dar con este tipo de estudiantes, sepan que es un tipo de estudiante más aplicado, más interesado en tus clases. Entonces sí es un gran es un gran reto, porque para ti como profesor vas a tener que estar preparando material constantemente, casi que todos los días, y también pero es algo muy bonito, porque este tipo de estudiante ustedes lo van a ver, si te dura 3-4 meses, vas a ver que va a tener un proceso y un progreso muy rápido hablando el español. Yo he tenido con estudiantes que han sido que han empezado conmigo del nivel básico, y los he visto progresar hasta llegar a hablar el español bastante bien. Entonces recomiendo mucho este tipo de estudiante, pero sepan que sí, este tipo de estudiante puede ser un gran reto para ti si no tenés tanta disponibilidad, y también puede ser un gran reto con estar viendo muchas veces al estudiante. Pero si a ti te gusta la enseñanza y dar clases, lo recomiendo mucho, porque este tipo de estudiante aplicado, entusiasta, suele aparecer mucho en este tipo de plataformas, y aunque no lo crean, suelen agendar bastantes clases y son de los estudiantes que más uno aprende. Entonces los recomiendo demasiado a este tipo de estudiantes. Y ahora vamos con el segundo, que ya no está tan positivo, pero siempre es algo que se puede hacer. El segundo tipo de estudiante que puedes llegar a ver en este tipo de plataforma es el estudiante ligador. Pues las profesoras mujeres me van a entender. El estudiante ligador, no sé, para los tutores o profesores que son hombres y les ha salido un estudiante o una estudiante ligadora, pero el estudiante ligador es muy común si eres mujer, y sobre todo si eres mujer joven o mujer en general. Suele haber mucho el estudiante ligador, el estudiante que al principio te quiere hacer creer que está interesado en tener lecciones de español, porque lo quiere hacer como un hobby, lo quiere para su vida, para una excusa pues, pero en el fondo yo digo que desde la primera clase se nota su intención, porque siempre te va a hacer ese tipo de preguntas, que si tienes novio, que si tienes hijos, que si tienes planes después de dar clases. Siempre, créanme, te va a hacer este tipo de preguntas, y va a ser muy obvio chicos, de que este tipo de estudiante está buscando otra cosa. Este tipo de estudiante, ¿qué hacer con ellos? En realidad yo les digo que este tipo de estudiantes, si ustedes son profesoras serias que demuestran que ustedes lo que están interesadas es sentar en una clase, usualmente ese tipo de estudiante ligador te puede hacer el favor e irse. Usualmente no te dura más de 2-3 clases, porque ellos ya ven que no pueden sacar de ti lo que ellos quieren, ¿verdad? Ustedes ya saben. O también tú puedes en estos tipos de plataformas donde enseñas o das clases en línea, o incluso si eres freelance, puedes tener la opción de bloquear a ese tipo de estudiante, porque claramente no está interesado para nada en aprender español, lo que quiere es otra cosa. Entonces tienes todo tu derecho a no querer darle clase a ese estudiante. Pero para que sepan que este tipo, yo que llevo más de un año dando clases en línea, este tipo de estudiante ligador siempre aparece. Usualmente cuando yo cobraba más barato me salía muchísimo más. Sí, cuando ya cobras más caro ya no suele ser tan
constante este tipo de estudiante, pero créanme que siempre vuelve a aparecer, es un estudiante ligador, pero para que sepan que si ustedes se muestran serias desde un principio, no te va a durar tanto ese tipo de estudiante, o lo puedes bloquear. Pero sí, lastimosamente, porque es muy incómodo al principio, este tipo de estudiante suele ser muy recurrente. Tercer tipo de estudiante está el estudiante ya aquí haciéndolo positivo, negativo, positivo. Está el estudiante amigo, que le llamo yo. El estudiante amigo suele ser el estudiante que es más conversacional, que es más un tipo de estudiante que ya sabe español, que usualmente lo aprendió en una academia, en la escuela, de una manera más formal. Entonces lo que quiere es tener clases conversacionales contigo para no perder el español, para seguirlo practicando. Y este tipo de estudiantes se suele quedar mucho contigo, se puede durar meses, hasta un año, porque lo que quiere es así clases relajadas para estar conversando, como conversar con un amigo. Entonces este tipo de estudiante es un tipo de estudiante relajado. Lo que sí puede ser un tipo de estudiante que puede ser que te agende solo una clase a la semana, porque pues, como te digo, son clases más relajadas, es para que lo ve como un hobby. Pero el estudiante amigo usualmente es un estudiante más relajado, no tienes mucho problema con ese tipo de estudiante, y las clases suelen ser más conversacionales, relajados. Entonces ese tipo de estudiante súper bien, no hay problema con ese tipo. Aquí ya dando otro tipo de estudiante está el estudiante ocupado, que lo llamo yo. No suele ser como el estudiante tipo problemático, pero puede ser que si quieres tener un avance con ese tipo de estudiante va a ser difícil, porque son estudiantes muy ocupados, ya sea cosas en su vida, en su trabajo, y van a estar muy ocupados. Entonces usualmente este tipo de estudiante cancela mucho las clases, que suele cancelar las clases hasta el mismo día, el día anterior, porque algo se les presenta. Siempre es muy usual que algo se les presente porque tienen vidas muy ajetreadas, y ya sé que ustedes pensarían, bueno, si el estudiante ve que no puede dedicarle tanto a la clase, ¿por qué comprar la clase? Bueno, es un tipo de estudiante que, a pesar que tiene una agenda muy ocupada, les gusta como tener clases de español, ya sea porque lo necesitan en su día a día, también porque quieren aprenderlo para ellos mismos. Pero usualmente sí es un estudiante que se suele ver mucho en estas plataformas, que yo lo llamo así, el estudiante ocupado, porque sí suele cancelar mucho, y también, pero es un estudiante que sigue. Yo usualmente los conservo porque son buenas personas, y no es que, pero sí es verdad que si quieres tener un avance con ellos va a ser difícil, porque son estudiantes que se pueden desaparecer hasta un mes, 3 semanas, porque no pueden con su estilo de vida, o tienen un estilo de vida muy ocupado, pero insisten en seguir teniendo clases de español. Pero es un estudiante muy común. Con ese tipo de estudiantes trata de llevar el ritmo posible con ese estudiante, y puede ser que tarde o temprano cancele la suscripción, pero sí tener esa paciencia de que sí te van a cancelar mucho las clases. Y el último, ya dejando lo menos positivo para lo último, el estudiante grosero. Aquí lamentablemente en este tipo de plataformas siempre nos vamos a topar este tipo de estudiante, pero pasa algo similar que el estudiante ligador. Este estudiante grosero suele ser una persona que tal vez en las primeras clases se puede notar como amable, simpática, pero ya luego, usualmente la segunda, tercera clase, rapidito te das cuenta del tipo de persona que es. Usualmente andan de mal humor, y ese mal humor lo quieren reflejar contigo. También te pueden criticar, aunque obviamente tú eres una excelente profesora o profesor, te pueden criticar la manera que das la clase, pero raramente ahí siguen recibiendo clases contigo, lo cual es muy extraño. Ese tipo de estudiante te recomiendo bloquearlo. No hay que perder el tiempo, chicos, en que nos traten mal, no hay que aguantar malos tratos. Entonces te recomiendo ese tipo de estudiante bloquearlo, porque no hay que aguantar malos tratos.